Muy buenas noches, qué bendición a los que ya se conectaron por este medio y los que se han conectado por la otra plataforma. Así que qué bendición estar una vez más con ustedes. No saben la bendición que significa para mí el poder compartir de todo lo que vengo yo aprendiendo de parte de Dios para seguir adelante en todo lo que nos toca vivir. Así que bienvenidos y hoy vamos a estar compartiendo un tema que realmente a mí me ha ayudado mucho esta semana, el saber el valor de entender. Hemos estado compartiendo en nuestro grupo familiar el valor de entender, pero ahora se los quiero compartir desde otro punto de vista. Y cuando nosotros hablamos de entender, lo primero que vino a mi mente fue en Romanos 12:12, que dice, transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Entonces, ¿qué es lo que quiero que en esta noche nosotros podamos enfatizar? Que el entendimiento renovado solamente es el que nos permite discernir cuál es la voluntad de Dios en cada situación que nos toca vivir. Y cuando en Primera de Juan, capítulo 5 verso 20 dice, el Hijo de Dios, hablando de Jesucristo, ha venido y nos ha dado, o sea que ya nos dio entendimiento para conocer al que es verdadero. Entonces, si dice que cuando Jesús vino a nuestras vidas, ya nos dio entendimiento, tenemos que entender que si Cristo mismo es quien nos ha dado el entendimiento para poder conocer al Padre, para poder entender cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, el poder entender que la última palabra la da Dios. Por esto, Filipenses 4:7 dice el apóstol Pablo, que la paz de Dios, que sobrepasa, que dice, todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. De tal manera que entonces el entendimiento humano es limitado, pero la paz divina, la paz de Dios trasciende la mente, el corazón, la circunstancia. Por esto es tan importante el valor de entender, la necesidad de entender y prestar atención. ¿Cuántas veces cuando nosotros creemos que, que todo está bien, sin entender lo esencial, tenemos que ver que hay personas que viven convencidas de que están haciendo todo bien? Oran, trabajan, sirven incluso al Señor, ayudan, pero su corazón sigue vacío, no porque les falte esfuerzo, sino porque les falta entendimiento. Y el entendimiento no es saber más, sino es ver todo lo que nos pasa con los ojos del Espíritu. Qué hermoso es saber que Cristo no vino solo para mejorar nuestra conducta, vino para revelarnos el poder de la vida, de su vida dentro de nosotros. Y cuando entendemos esto, podemos ver que cuántas veces vivimos como barcos que navegan con el motor encendido pero sin rumbo, creyendo que el estar haciendo, que el estar ocupado es sinónimo de progreso. Por esto es que el Espíritu Santo no solo nos consuela, nos revela las promesas ocultas en cada área de nuestra vida, incluso en lo que parece imposible. Pero escuche esto, si no entendemos, no creemos. Si no creemos, no activamos. Y si no activamos, las promesas permanecen dormidas. Y yo estuve preguntando, Señor, qué tremendo entonces es el entender, porque si yo no entiendo, no le creo. Y si no le creo, no puedo a través de una palabra de fe, a través de una declaración de fe, activar la promesa que ya está dada. En otras palabras, si no entiendo, no creo. Si no entiendo que me dan un cheque, pero está en otro idioma
Y si no entiendo lo que dice, tampoco voy a creer que eso es mío. Por lo tanto, esos cheques en blanco, que son las promesas de Dios, esos cheques que ya tienen una promesa, esa promesa necesita ese cheque una firma. Cuando digo un cheque en blanco, ya tiene la cantidad, tiene mi nombre, pero necesita una firma, que es la firma de endosar ese cheque a tu nombre. Las promesas, todo lo que Dios prometió para nosotros va a seguir dormido. Hoy, esta noche, Dios está buscando gente que haga todo bien, en el sentido de creer, de entender. Y no porque el que Él esté buscando que nosotros lo hagamos bien para que nos gloriemos. No, Él está buscando gente que entienda quién es Cristo en ellos. Porque solo cuando lo entendemos, lo imposible se vuelve posible y lo difícil se convierte en testimonio. De tal manera que no basta con hacer lo correcto, hay que entender lo divino. Porque solo quien entiende el valor de Cristo dentro de nosotros puede activar por la fe, porque entendió y creyó que las promesas se transforman en esa bendición, en ese milagro. Cuando yo lo entiendo, lo creo y lo activo. Les quiero contar la historia de un capitán. Una noche oscura, en medio de una tormenta feroz, un buque de guerra navegaba por aguas peligrosas. El capitán, orgulloso y seguro de su experiencia, divisó una luz fija en el horizonte. Pensando que era otro barco, ordenó por radio: «Cambie su rumbo 10 grados al norte». La respuesta llegó firme y tranquila: «Le recomiendo que usted cambie su rumbo 10 grados al sur». El capitán irritado replicó: «Yo soy el capitán de un buque de guerra, exijo que cambie su rumbo». Entonces la voz respondió con serenidad: «Yo soy el guardián de un faro». El silencio llenó la cabina. El capitán comprendió que no estaba hablando con otro barco, sino con la luz que marcaba el límite entre la vida y el naufragio. En ese instante, dice la historia, que su orgullo se quebró y tuvo que ordenar cambiar el rumbo, y el barco se salvó. Así somos muchas veces. Creemos que estamos haciendo todo bien, que nuestra experiencia, lo que yo sé, lo que aprendí, lo que yo tengo, es suficiente. Y nos olvidamos que Cristo es el faro que no se mueve. Y su Espíritu Santo es la voz, esa luz que nos advierte a través de su palabra, a través de personas que Dios usa para hablarnos. Si no entendemos lo que Dios quiere decirnos, el mensaje que Dios nos está dando, e insistimos en mantener nuestro rumbo, vamos a chocar contra las rocas del orgullo por causa de la autosuficiencia o la incredulidad. El faro, no se apaga ni se adapta a nuestro camino. Ese faro que es Cristo, su luz que es el Espíritu Santo, permanece para que nosotros cambiemos. Pero solo cuando entendemos el valor de Cristo en nosotros y creemos y queremos que el Espíritu Santo nos ilumine a través de la revelación de sus promesas, entonces es cuando empezamos a ver donde no había esperanza. Es entonces cuando empezamos a ver que Dios tiene propósito, que Dios nos ama, pero que también corrige al hijo que ama. Y yo me puse a preguntar, ¿qué es realmente lo que nos impide entender? Normalmente, ¿qué nos impide entender? Y mire, no es la falta de información, sino las barreras internas y espirituales, el siempre querer tener la razón, el andar en victimismo, es no darle la confianza, no darle a Dios la razón.
Y todo esto bloquea la luz del Espíritu. Por algo, la palabra dice, no entristezcan el Espíritu con el cual ustedes ya fueron sellados. No lo entristezcan, porque hay obstáculos en nuestro comportamiento que impiden el entendimiento. Uno es el orgullo, creer que ya lo sabemos todo o que no necesitamos corrección. El orgullo cierra los oídos y endurece el corazón del hombre. Las distracciones, esa mente ocupada en las preocupaciones, en el trabajo o las distracciones. Son personas que no están prestando atención a lo que Dios quiere decirles. Por lo tanto, viven sin entendimiento. El temor, ese temor a cambiar, ese temor a perder el control o enfrentar la verdad. ¿Cuál es la verdad que tenemos que enfrentar? Que separados de Dios nada podemos hacer. Tenemos que enfrentar una verdad que es una realidad. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Lo dice la palabra. No nos gusta cuando se nos confronta con nuestro pecado, porque a la carne no le gusta. Por esto, enfrentar la verdad es lo que nos lleva a reconocer mi necesidad de Dios. El no enfrentarla nos impide aceptar lo que Dios quiere darte. ¿Cuántas veces pedimos a Dios, pero no le creemos? ¿Cuántas veces decimos que tenemos fe, pero en nuestro corazón y con nuestra forma de hablar, todo el tiempo lo negamos? ¿Será? No, yo no creo que cambie. No, esto no va a pasar. Es que la crisis cada día está muy dura. No. ¿Cuál es la situación que estás viviendo que te distrae, que tenés temor y que no crees que Dios es poderoso para hacerlo? Recuerde que la incredulidad apaga la fe. También la rutina religiosa, el creer que lo que hago lo hago bien, engaño, autoengaño y la autotraición, pudiendo tener mejor actitud de reconocer nuestros pecados para confesarlos, como dice la palabra. Esto es una rutina religiosa, el no examinarnos a nosotros mismos para no ser castigados con el mundo, dice la palabra. Porque la religión sin espíritu se convierte en una costumbre vacía y nos lleva a una ceguera espiritual. El enemigo ciega el entendimiento para que no veamos la luz. Por esto, mis queridos, Mateo 13:15 dice, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. En Proverbios 28:26 dice, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en la luz de la sabiduría será librado. El mayor peligro, mis queridos, no es no tener promesas, sino no entenderlas. Porque lo que no entendemos no lo creemos, recuérdelo. Lo que no entiendo no lo creo. Y lo que no creo no lo activo a través de declaraciones de fe. Ay, sí, pero es que me volvió la enfermedad. Ay, sí, pero es que volvió con lo mismo. Oiga, yo también vivo la misma lucha que usted. Y necesitamos entender que el único que puede romper esas barreras y abrir los ojos del corazón, primero nuestros, para que podamos ver la luz del Espíritu, Cristo en nosotros como la esperanza de gloria. El único es el Espíritu Santo. Qué tremendo es no entender y vivir la vida como navegando en alta mar, ignorando la luz del faro que representa a Cristo. Por lo tanto, si no entiendo, tampoco obedezco. Así que no se puede obedecer a quien no se entiende. Si usted está en otro país y ve un letrero en chino, usted no lo obedece porque no lo entiende. Y nada se entiende si primero no se presta atención. Puede estar en chino el letrero, pero por ahí abajo había un dibujito y prestando atención
por ver el dibujito, lo pudo entender y por lo tanto obedecer. De tal manera que entender y prestar atención están conectados. Vuelvo a decir, sin atención no hay entendimiento, sin entendimiento no hay obediencia y sin obediencia hay naufragio. Se toman malas decisiones. Mire usted lo que pasó en el año 2015. Eh, el barco SS Ere, un buque de carga estadounidense, el capitán decidió continuar la ruta hacia Puerto Rico pese a las advertencias de un huracán categoría 4. Él pensó que ya había navegado tantos años y con su experiencia iba a poder hacerle lance al huracán. El resultado, el barco entró en el ojo del huracán Joaquín. Esto está registrado en la historia. Dice que el barco se inundó y se hundió con la tripulación entera, 33 personas. ¿Cuál es la lección? El creer que a nuestra manera podemos seguir haciéndolo, no reconocer cuándo tengo que cambiar de actitud, cuándo tengo que de una vez cambiar mi manera de hablar, el cómo lo digo, el qué digo. Y esto los llevó a una derrota total. Por lo tanto, así como el capitán de este barco, que se llamaba El Faro precisamente, ignoró las señales y perdió a toda su tripulación. Nosotros podemos perder a nuestra familia y amigos si no estamos prestando la atención a ese faro espiritual, la palabra revelada por medio del Espíritu Santo. Necesitamos entender que el Señor dijo que Él necesita que nosotros podamos estar clamando, intercediendo, usando de la autoridad que Él nos dio para en ese poder arrebatar de las manos de Satanás nuestra familia, de todo aquello que se opone al conocimiento de Dios, como dice la palabra, que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, pensamientos, argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Por lo tanto, necesitamos alinearnos en esta verdad de que, Señor, ayúdame a entender para que yo pueda obedecer, para que yo pueda creer. Entender a Dios es reconocer su carácter de misericordia, de justicia y de verdad. Y no prestar atención nos lleva a creer que todo está bien. Tenemos una responsabilidad personal. Lo dice el apóstol Pablo en Romanos 12. No se conformen a cómo están viviendo. No se conformen a la situación. No se conformen a la queja, a la crítica, a la indiferencia, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Entonces, para entender, requiere que yo tengo que tomar una decisión. Yo creo, yo quiero y lo voy a lograr. Si no presto atención, voy a seguir viviendo de la misma manera hasta que se convierta en un hábito, pero un hábito destructivo. Y mire lo que dice la neurociencia. La neurociencia confirma que repetir pensamientos negativos fortalece conexiones dañinas en el cerebro, generando ansiedad y depresión. Repetir pensamientos negativos fortalece conexiones dañinas en el cerebro. Personas que ya tiraron la toalla porque las cosas no se han dado como deseáramos. Entonces, ¿por qué entender es tan vital? Porque el no entender nos roba bendiciones, destruye relaciones, debilita nuestra fe en los momentos que más necesitamos. El Salmo 32:9 dice, no sean como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Dios no quiere que obedezcamos a la fuerza, sino el desear, Señor, ayúdeme a entender. Oseas 11:4 me encanta cuando dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor los llamo, pero ustedes se resisten porque no han entendido
que yo tengo planes mejores que los de ustedes, porque no han entendido que en esta tierra todo es temporal. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra, Cristo, no pasará. Dios te está llamando en esta noche. Si estabas desanimada o desanimado, si pensabas que todo lo estabas haciendo bien, Dios nos llama con cuerdas de amor, no con imposición. Pero no nos resistamos, no nos resistamos. No esperemos que sea por la fuerza, porque Hebreos dice, el Señor al que ama disciplina. ¿Y cuántas veces hemos sufrido por desobediente, por la queja, por el orgullo? Pero Dios permite las situaciones difíciles como una disciplina para que volvamos nuestro corazón a Él. Hay un impacto en la vida diaria por no creer. Es el círculo vicioso de no cambiar el rumbo. El orgullo, creer que tenemos la razón, nos lleva a tomar malas decisiones. Por esto, así como el naufragio del faro, este barco, nos recuerda que ignorar las señales y no cambiar de rumbo a tiempo trae derrota. Si tú te das por vencido, ¿quién clama por tus hijos? ¿Quién clama por ese matrimonio? ¿Quién clama por tus nietos? Si seguimos ignorando que Dios nos puso a ti y a mí para ponernos en la brecha, para poder ser esos amigos del paralítico. ¿Cuántos paralíticos hay en nuestra casa, en nuestra familia? Y nosotros no hemos tomado la responsabilidad del querer obedecer a Dios. Tomemos ahora, alcemos esas camillas en oración, llevémoslos al trono de la gracia. El tiempo de la venida del Señor se acerca y Él necesita que hoy nos levantemos como madres, como padres, como esposas, como esposos, como hijos, como hermanos, para clamar por los que se pierden primero en nuestra Jerusalén. Salgamos de la ignorancia y de la apatía por no entender que Dios te necesita. Tus hijos, tus nietos, tu matrimonio, tus finanzas, tu salud, la salud de las personas a tu alrededor. Nuestras autoridades nos necesitan, necesitan que clamemos por ellos a tiempo y a destiempo. Tus amigos de colegio te necesitan. ¿Cuántas personas decimos que queremos, pero sin Cristo se van a ir al infierno? Porque estamos tan ocupados en lo nuestro que hemos olvidado que el Señor se manifestó a nosotros para poder levantar a través de nosotros altares que clamen misericordia por nuestra familia y nuestra nación. El que no presta atención repite los errores hasta hundirse. Pero quien entiende y obedece la luz, que es Cristo, este faro que no se apaga, salva su vida y, y las de que viajan con él. Por esto, el entendimiento bíblico no es solo intelectual, es espiritual. Implica prestar atención, recibir revelación y obedecer. Es un don que se cultiva con humildad, con paciencia y una búsqueda constante. El entendimiento nos hace administrar los tiempos. Como dice la palabra, sean sabios y entendidos en los tiempos, porque los tiempos son malos. De tal manera que sabiduría o necedad tienen que ver cómo administro mi tiempo. Tengo tiempo para buscar las cosas de Dios, tengo tiempo para clamar por mi familia, tengo tiempo para clamar por lo que Dios me manda. Sin entendimiento nunca voy a poder vivir alineado, sino que vamos muy rápido o muy lento. Los entendidos andarán en el tiempo del Señor.
La clave es la promesa. El Señor dijo, te haré entender, porque sin entendimiento en nada nos diferenciamos de un caballo o de una mula. Por esto hay una oración profunda de Pablo en Efesios 1, 17 y 18. Y dice, ruego para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. El Señor nos promete espíritu de sabiduría, de revelación. Él quiere recordarnos que el entendimiento espiritual no se logra con un estudio bíblico, no se logra con una prédica, sino pedir la revelación divina. Pablo ora para que nosotros, los creyentes, podamos ver con claridad lo que Dios ya nos dio. En Cristo tenemos esperanza. La fe no es alguien, es algo, es Cristo. Tenemos propósito y tenemos herencia. Por esto, mis queridos, necesitamos andar con más diligencia, atender las cosas que hemos oído y si las hemos creído, es tiempo de activarlas. Proverbios 1 dice 30, ustedes no quisieron mi consejo, por lo tanto comerán del fruto de su camino. Y Jesús dijo en Mateo, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido y no entienden con el corazón. Por esto, el peligro de no entender una advertencia es que la consecuencia va a llegar igual, aunque no la comprendamos. En lo físico puede ser un accidente, en lo espiritual puede ser perder la paz, la fe o perder a tu familia. Necesitamos en esta noche entender que la decisión es nuestra. Oremos para que el Espíritu Santo despierte a nuestros hermanos, despierte a nuestra familia, despierte a su pueblo. Nunca es tarde para aprender a vivir conforme el Señor nos manda. Nunca es tarde para decirle, Señor, alumbra los ojos de mi entendimiento y muéstrame esos pecados ocultos para que te los confiese, porque sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Hay promesas de Dios para nosotros. Isaías 54:13 dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y yo les daré paz. Aunque hoy ellos no nos escuchen, Dios ha prometido ser el maestro de nuestros hijos. Por esto, mis queridos, Dios interviene a favor nuestro cuando nosotros le creemos. Que en esta noche podamos tomar una determinación. Empecemos a orar por nuestra familia y por nuestros hermanos en la fe, porque la palabra dice que cuando Él venga, el amor de muchos se habrá enfriado. No sigamos indiferentes, sino esforcémonos para poder ser esa voz que clama en el desierto, creyendo que el Señor es el que nos respalda y el Señor es el que nos da la fuerza y la sabiduría para seguir haciéndolo, aunque no veamos los resultados. Dios es fiel y Él a su tiempo dice que sigamos sembrando porque a su tiempo cosecharemos. Que en esta noche el Espíritu Santo sea fortaleciendo tu corazón y ayudándonos a seguir clamando y orando por nuestra familia, por nuestras autoridades, por las personas que están pasando necesidad y por las personas que no tienen quien ore por ellos. Usted y yo somos los que Dios manda para hacerlo. Que el Señor les bendiga y hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Gracias por conectarse y no se olvide, tenemos un compromiso, aprender a pedirle al Señor
que se revele de tal manera que podamos entender para creer, obedecer y activar sus bendiciones. Que el Señor le bendiga. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Paz y bien.